Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani, en esta mañana. Nuevamente, ¿verdad? Comunicándonos, reuniéndonos por medio de las redes sociales para hablar un poquito de la palabra del Señor, ¿verdad? En nuestro programa, Despertando en los brazos del Maestro. Qué hermoso es saber que despertamos a los brazos del Maestro. Buenos días, Meche. El Señor te bendiga, la paz del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un tema que el Eterno estuvo ministrando mi vida mientras estuve ayer haciendo algunas cositas aquí en la casa, ¿verdad? Y como nosotros nos mantenemos cuando tenemos una relación con alguien que uno ama mucho, pues uno mantiene una comunicación constante, ¿verdad? Que lo hemos hablado otras veces. Pues ayer a mí se me había olvidado inclusive que era viernes, yo estaba pasando el día como que era jueves. Y de momento estoy así viendo unas cosas y me pongo a hacer unas tareas aquí en la casa y el Espíritu Santo comienza a ministrar mi vida a través de las plantas. En la palabra nosotros podemos encontrar que más de una vez el Señor nos hace analogías con el campo, con la hierba, con las plantas, con los frutos, ¿verdad? Con la vida silvestre, entre otras cosas. Y él hermosamente pues traía los temas de una manera fácil de entender a través de las parábolas, y trataba de hacer comparaciones y hacer analogías que pudiese aplicar las enseñanzas bíblicas a través del diario vivir del ser humano para que las pudiéramos entender mejor, ¿verdad? Pues eso mismo hizo el Señor ayer por la tarde, mientras estaba haciendo una de mis tareas. Ayer yo estaba mirando una de las plantas que yo tengo aquí en la casa y la veo colgando y la veo que tiene muchas hojas secas, muertas, ¿verdad? Y me pongo a limpiarla, a quitar lo que está muerto, y voy quitando y voy observando, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía que la vida de nosotros como creyentes y el ser humano en general tenían procesos y estaciones, tiempos que eran necesarios para seguir formando en nosotros ese varón perfecto, esa forma que nos va dando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es cuando veamos al Cristo de la gloria y nos reunamos con él. Como decía Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante, prosigo a la meta. Él hablaba de una carrera y hablaba de que no importaba que tuviera tropiezos, que tuviera situaciones en el camino, él dejaba lo que quedaba atrás y simplemente continuaba la carrera. No se detenía por los tropiezos, no se detenía por lo que haya pasado anteriormente, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor para ir al tema, para seguir con el tema que ya comenzamos. Y la palabra del Señor se encuentra
en Romanos 8:6. Y dice: a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, quien es un solo Elohim Dios, en tres manifestaciones: Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo Ruach Kadosh. Padre, muchos los conocen como Jehová, Hijo Jesús, Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. Como siempre les digo y les hago la salvedad, puedo utilizar cualquiera de estas formas. Hablo de del mismo Elohim Dios. Dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del espíritu es vida y paz. Buenos días, el Señor les bendiga. Y la montaña, Rosa, qué bonito que estén conectadas tempranito. Vamos para otro versículo bíblico que se encuentra en 2 de Corintios 2:15 y 16. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero no, 2 de Corintios, perdónenme, este no es. 2 de Corintios 2:15, 16, ahora sí. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y como les decía, el Espíritu Santo me iba ministrando y me hablaba a través de la experiencia de la planta, ¿verdad? De la faena de quitar las hojitas que estaban marchitas, eran bastantes. Y el Espíritu Santo me ministraba mi vida y me decía: el ser humano tiene que entender que hay momentos en que es necesario hacer una retrospección, una limpieza, sacar, quitar lo que produce muerte, lo que produce que nuestra vida se pueda estancar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: mira, tú ves estas hojas, esta planta llegó hermosa, es como cuando llega el cristiano, el que viene a mí, llega hecho pedazos, pero entonces yo lo limpio y se ve hermoso. Pero en el camino podemos tener tropiezos, podemos tener situaciones, podemos tener diferencias, cositas que nos puedan lastimar. Y es necesario irnos renovando. Aún el que no es cristiano también tiene sus procesos, ¿verdad? Pero con el Señor es para provecho de vida, ¿verdad? Y cuando estamos en el Señor, luego de que el Señor ha quitado todas las impurezas que Él trató con nuestra vida y plantó su semilla, y esa semilla germinó para vida y para eternidad, en el camino nos podemos contaminar, podemos tener situaciones, y cada cierto tiempo es necesario que su Espíritu Santo pase revista, como decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay camino de perversidad en mí. Y le decía el Señor: David, examíname y dime líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y a medida que pasa el tiempo, vienen estaciones como viene el invierno, ¿verdad? El invierno es
frío y hace que las hojas se caigan, las hojas se marchiten. Y hay momentos en que es necesario que nosotros nos despojemos. Y asimismo como Cristo, siendo santo, siendo Elohim Dios, se despojó a sí mismo de toda su gloria y de todo lo que él podía retener por amor a nosotros, pues nosotros por amor a él tenemos que aprender a despojarnos. Y hay momentos y hay estaciones en la vida en que nos toca quizás perder. Y a veces nos podemos atribular porque decimos otra vez, cuántas situaciones tan difíciles. Cojo y me levanto, he perdido todo, el Señor me devuelve todo, el Señor me levanta, pero de momento, ¡puf! Y pierdo. Y a veces no entendemos, como no entendió Job, ¿verdad? Porque Job fue zarandeado por el enemigo y estuvo a prueba y perdió todo, pero al final, en los últimos capítulos vemos como el Señor todo lo que le quitó el enemigo se lo devolvió 7 veces mejor y trabajó en su vida. Y hay veces que es necesario que el Señor quite, arranque, para que Él pueda formar en nosotros esas cosas que producen vida. Porque en el camino hay veces que por todo aquello que el Señor mismo bendice, todo aquello que el Señor mismo da, nos desenfocamos. Y a veces permitimos que en el camino se nos cuelen heridas, que se nos cuelen raíces de amargura, que se nos cuelen quizás algunas actitudes que al Señor no le agrada mucho, ¿verdad? Y como estamos en un proceso de ganar la estatura del varón perfecto, pues el Señor es necesario a veces, es como en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando estaba en el Señor, estaba en orden con el Señor le daba en abundancia, le multiplicaba su siembra, le daba ganado, le daba provisiones y veían la gloria del Señor y el Señor le sustentaba en todo tiempo, ¿verdad? Pero había momentos en que como que se desenfocaban y como que perdían la noción y como que, hey, decían con el poder de mi mano, y se le olvidaba que era el Señor el que estaba bendiciéndolo y se apartaban de la ley del Señor y se apartaban de buscar su rostro. Y hay veces que no nos hemos apartado del Señor, pero nos enfriamos. Hay veces que no nos apartamos del Señor, pero podemos en nuestra lista de prioridad ponemos al Señor quizás en el 3er o 4er lugar y el Señor tiene que hacer unas movidas y unas sacudidas para que entonces volvamos a ponernos en cintura y busquemos su rostro, porque Él quiere tener una relación con nosotros estrecha y Él no quiere que esa relación se rompa, porque cuando esa relación se afecta, cuando esa relación se rompe o cuando esa relación se distancia, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces el Señor permite que perdamos para que ganemos vida. Y es necesario a veces de despojarnos a veces de relaciones, de distanciarnos un poquito, de envolvernos un poquito más en lo que es en el espíritu, ¿verdad? Y sacar de nosotros todo aquello que es de la carne. Y hay veces que en el proceso es necesario que el Señor vaya quitando, vaya arrancando, ¿verdad? Y hay veces que nosotros en nuestra intimidad nos aferramos tanto y no queremos soltar y le decimos, ay, esto no. Y le ponemos límites al Señor. Y usted sabe lo que pasa, que cuando el Señor está limpiando, está quitando la mortandad, está quitando las obras de la carne, porque dice la palabra que la carne es muerte.
Y cuando el Señor está formando, está quitando esas obras de la carne, está puliendo nuestra piedra preciosa, está poniéndonos en el fuego para darnos forma. Entonces en ese momento le decimos, ay no, por ahí no, que me duele. Ay no, esto no, porque esto es algo tan preciado para mí. Y a veces nos olvidamos que cuando nosotros nos despojamos y entregamos, quizás sentimos que perdemos algo, quizás nos sentimos vacíos. Hay veces el Espíritu Santo me hablaba a través de la experiencia de la planta y me decía, hay veces que después de haber sido tan frondosa, después de que yo tengo que quitar y quitar y quitar, se sienten tan vacíos porque les he quitado prácticamente todo lo que les pesaba y se han acostumbrado al peso de la carne. Y cuando voy quitando el peso de la carne, hay veces que no entienden que soy yo que estoy trabajando en su vida. Y hay veces que se sienten vacíos, desprotegidos, pero es que están en mi presencia, estoy trabajando con su vasija, le estoy dando forma. Y no me quieren dejar trabajar porque se sienten que están perdiendo, pero en mí ganan. Cuando yo te pido que entregues, vas a ganar. Decía, el Espíritu Santo me hacía sentir que había veces que nos íbamos a sentir desnudos, que nos íbamos a sentir sin nada, que nos íbamos a sentir vacíos, que íbamos a perder todo. Pero era porque el Señor estaba arrancando todo peso de pecado, todo peso de la carne, todas esos hábitos y esas costumbres que podían afectarnos en nuestra relación con Él. Y hay veces que nos puede estar quitando el orgullo. El orgullo pesa. El orgullo pesa muchísimo y te distancia de tus seres queridos. Y hay veces que el Señor tiene que quebrantar ese orgullo, porque dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu, ¿verdad? Y entonces el Señor tiene que, antes de que nos caigamos, arrancar. Y cuando el Espíritu Santo pasa revista y te examina y mete su lupa, dice su palabra que no hay nada oculto para Él. Y Él puede llegar a esas áreas tan oscuras en tu vida para que su luz resplandezca en tu interior y de tu interior fluya su luz hacia otros. Pero mientras tú estés cargado de carne, mientras tú estés cargada del peso del pecado, mientras tú estés cargado o cargada de aquellos afanes de la vida, no te vas a dar cuenta ni siquiera de las bendiciones del Señor. Y es por eso que es necesario a veces arrancar. Y el Señor me decía, hay veces que yo arranco y arranco para poder manifestar mi gloria en su vida. Pero entonces hay veces que no me permiten arrancar algunas hojitas, como una hojita que estaba medio verde y medio marchita, ¿verdad? Que estaba medio proceso. Y el Señor me decía, hay que arrancar. Porque si no arrancas se termina de marchitar y no solamente eso, no te das cuenta de que se quedó esa marchita y se siguen marchitando y las que están naciendo nuevas. Esas experiencias hermosas del Señor, esas cosas que el Señor está depositando en tu vida, no te das cuenta que la estás ahogando. Estás ahogando esas experiencias hermosas, te estás aislando, te estás cohibiendo de buscar su presencia porque el peso del pecado te aísla, el peso de la carne te pesa. Incluso te hace sentir culpable y te hace sentir inmerecedor de su gracia y no te deja ir ante su presencia en paz. Y entonces el Señor quiere llamar tu atención y te está diciendo, ven a mí, déjame penetrar en esas áreas. Había entre las hojitas
hojitas acabadas de nacer, pequeñitas, que estaban todavía enrolladas. Y aún esas hojitas, habían pedazos de esas hojitas comenzándose a marchitar. Y en medio de todas esas que se habían marchitado ya, estaban afectando las nuevas. Estaban afectando las nuevas experiencias del Señor. Aquellas cosas viejas de tu vida que no quieres soltar. Aquellas cosas de la vieja criatura que no quieres arrancar, que no quieres depositar, que no quieres rendir de tu vida, que no quieres entregar. Te aíslan y te evitan e impiden la manifestación de la gloria del Señor en tu vida. Impiden que la plenitud del Señor se manifieste en tu vida. Esto es algo bien serio. El Señor te ama tanto que te está tomando con cuidado. Y parte por parte de tu vida la está examinando y está quitando poco a poco. Y hay veces que es necesario arrancar de raíz. Había entre todas las hojas, tuve que sacar una rama completa. Estaba totalmente marchita. Si no sacaba de raíz esa rama, el tronco se podía afectar. Y si no arrancamos de raíz, nuestras heridas y las situaciones a las cuales nos impiden dar testimonio y no entregamos la manifestación hermosa del amor en plenitud, de paz, no se puede manifestar. Y el Señor quiere llenarte de su plenitud. Es necesario que entreguemos. No importa que te sientas que te quedas vacío. Si estás en Cristo, tú no estás vacío. Vacía. Si estás en Cristo, tú estás seguro, estás segura, estás en puerto seguro. Es donde único puedes estar seguro. Es el único en el que único puedes confiar. No te estoy diciendo que confíes en un pastor. No te estoy diciendo que confíes en una pastora. No. Puesto los ojos en Cristo Yeshua, Señor nuestro, autor y consumador de nuestra fe. No mirando a derecha ni a izquierda, sino mirando el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Él, es a Él, es donde Él tenemos que depositarlo todo para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar al encuentro con Cristo, para llegar a ser hallado aprobado. Tienes que tener una rendición completa y tienes que permitirle al Señor arrancar de ti lo que no está bien, lo que te pesa, lo que te duele, lo que te angustia, lo que te hiere, lo que te hace tener un mal carácter, lo que te hace alejarte de los que te aman, lo que te hace no tener paz con todos. Permite que el Señor arranque las hojitas que están marchitas, porque la muerte trae muerte. Hay que quitar las obras de la carne que traen muerte. Él quiere plantar en ti su vida. Y dice la palabra que el que dice, el que se ocupa de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu de vida y paz. Dejemos nuestras justificaciones, dejemos nuestro razonamiento. Claro, muchas veces tenemos razón, muchas veces en nuestra humanidad podemos tener razón. Pero el Señor no te llamó a justificarte. El Señor no te llamó a dar
una justificación ni un razonamiento. El Señor te llamó a ser libre. Y no eres libre mientras tengas peso del pecado, mientras tengas peso de la carne. Él quiere darte una libertad total, una libertad completa. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Déjate llenar por Cristo. Déjate llenar de su presencia. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y usted me dirá, pero yo le sirvo al Señor. ¿Cómo me vas a decir que necesito al Señor para ser libre? Si ya yo estoy en el Señor, ¿sabe qué? Hay cristianos caminando en esclavitud. Hay cristianos, hijos de Elohim, hijos del Señor, caminando en el peso de la carne y del pecado, caminando en angustia, caminando en opresión, caminando en esclavitud. No eres libre. No eres libre porque no has perdonado. No eres libre porque no has soltado. No eres libre porque no has entregado. Mientras tengas esa esquinita de tu vida que no se la permitas al Señor y le digas al Señor, ahí no me toques. Mientras le digas al Señor, no, ahí no, porque me duele. No eres libre. Mientras no aceptes perdonar simplemente porque sí, porque es una decisión, no porque tú lo sientas. No eres libre. Y el que se afecta eres tú. El que nos afectemos somos usted y yo, mientras no perdonamos. No podemos ser libres mientras haya raíces de amargura, mientras haya resentimiento, enemistades, mientras haya distanciamiento. No podemos ser libres mientras no aprendamos a soltar, a entregar. Y yo no le estoy diciendo que usted esté todo el tiempo en aflicción, humillándose porque no se puede reconciliar con una persona. No, hay momentos, la palabra me dice, en tanto sea posible, estar en paz con todos. Es en tanto sea posible. Hay veces que no es posible, pero usted hace su parte, pide perdón y perdona y hace libre y suelta esa carga. No, esto no depende de la reacción ni la respuesta de la otra persona. Esto es algo entre usted y el Señor. Usted obedece al Señor y Él le hace libre y le sana. No importa cuál sea la respuesta de la otra parte. Y no importa quién haya sido el ofensor o el ofendido. Aquí la palabra me dice que yo, como cristiana, como sierva del Señor, tengo que ir si me acuerdo que alguien tiene en contra de mí algo, o si hay alguna situación que yo no sea culpable, vaya y le pida perdón. Eso es humildad. La palabra me dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es una sola de las tantas áreas que podemos hablar que tenemos que ser libres, ¿verdad? Y es necesario que aprendamos a caminar, soltando todos los días el peso de la carne. Yo no le estoy hablando de que es solamente el peso del pecado. Claro, nosotros tenemos que evaluarnos todos los días y dice la palabra que todos pecamos por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Dios. Y todos podemos pecar en cualquier momento, en pensamiento, en acción o en palabra. Claro que sí. Y tenemos que estar confesando y soltando y soltando y soltando y trabajando en esas áreas donde podemos fallar, donde la boca se nos va de más, donde nos airamos tanto que nos dan ganas de reventar a alguien. A mí me pasa. Yo soy un ser humano y tengo un genio que a veces es medio volado. Gracias al Señor que lo ha controlado. Gracias al Señor que no soy la misma. No somos nueva criatura, ¿verdad? Las cosas todas son hechas nuevas. Santo, santo, santo el Señor.
todas las cosas son hechas nuevas. Estoy teniendo un poco de dificultad con la señal. Vamos a ver ahora. Ok, aleluya. Pues no solamente el peso del pecado, dice la palabra, la obra de la carne es muerte. Y la obra de la carne no necesariamente es pecado. Hay veces que es cuando dejamos nuestras emociones y nuestras acciones hablar antes que nuestro testimonio y nuestra convicción y nuestra relación con el Señor, nuestros frutos del Espíritu. La palabra me dice en Gálatas 5 cuáles son el fruto del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Tenemos que hacernos un autoexamen todos los días, de ir evaluando cuántos de esas obras de la carne estoy manifestando, cuánto del Espíritu estoy manifestando, y seguir entregando. En esta hora, yo te invito a que entregues, a que sin reserva, sin excusa, sin justificaciones, entreguemos delante del Señor, porque Él solo quiere hacerte bien. Si Él te quiere quitar, mire, otra de las cosas que el Señor me ministraba, que me lo explicaba a mí personalmente, hubo un momento dado en el camino, no hace mucho, que yo perdí todo. Y hay veces que necesitamos perder todo, literalmente todo. Y eso puede ser bien fuerte y bien contradictorio, porque yo le decía al Señor, ¿qué pasa? Y hay una doctrina por ahí medio loca que dice que si el Señor no te está prosperando económicamente es porque tienes una maldición encima. El Señor reprende el diablo de esa voz de mentira. Pero hay procesos. Hay momentos en que el Señor te despoja para que te acuerdas que tú dependes del Señor y para probar en tu vida la fe. Y es necesario que en todo tiempo, aun cuando perdamos todo, nos sentamos que nos quitaron todo, mantengamos nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Porque al final, como Job, veremos su gloria. Luego de que yo perdí todo, de que me despojé de todo, de que no me até a nada material, perdí literalmente todo. Tuve que salir con 3 maletas y caminar como el Señor me había mandado. Pero llegando en obediencia, luego de pasar un proceso muy duro, muy difícil, que duró casi 1 año, el Señor fue tan hermoso que me dio la bendición de tener todo de vuelta y mejor. Por ejemplo, algo bien simple, y es material, ¿verdad? Pero es un testimonio. Tuve que dar mis muebles a precio de baratijas y eran casi nuevos. Por ejemplo, el juego de comedor era un jueguito que a mí me había gustado muchísimo y mi mamá me lo había regalado. Y me lo había regalado no hacía 1 año. Y eso entre tantos muebles, ¿verdad? Y yo lo tuve que vender por adelante en menos de 1/3 del costo. Mucho menos de 1/3. Fue casi regalado. Un juego hermoso que me gustaba. Y el Señor, cuando llegué a Texas, no solamente me dio juego de comedor. Yo escogí todos mis muebles a mi gusto. Me dio esa bendición, ese antojo de yo tener mi casa amueblada como yo la quería. Eso lo hace el Señor. No porque sea millonaria, sino porque Él abrió puertas, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y es así mismo cuando nosotros nos despojamos sin refutar, sin patalear, como a veces le hacemos berrinches, no, esto no. Cuando nosotros nos despojamos, y no solamente en lo material, yo tuve que confiar en el Señor
y dejar a mi niña allá en Puerto Rico y salir para Texas. Y yo he visto, a pesar de todo, a pesar que es un proceso muy difícil, he visto la gloria del Señor porque el Señor le ha abierto puertas a ella hermosas. Hoy día ella está en la UPR, está estudiando, tiene muy buenas notas y está en el coro de la universidad. Gloria al Señor. Y puedo dar gloria al Señor en todos los momentos. No que sea perfecta, sino que cuando uno va entregando, ¿verdad? Y esto cuesta. Lailin, esto cuesta. Esto cuesta, amada. Yo llevo más de 20 años, mucho más de 20 años, sirviéndole al Señor. Y hace más de 20 años el Señor me dijo una vez, tienes que aprender a caminar como Mr. Magoo, a ciegas, caminando confiando en que cuando vas caminando, Él te va a poner el piso para que camines y no te vas a ir al vacío. Y esto yo lo tuve que aprender, pero lo tuve que aprender 20, 25, 30 años después. ¿Cuántas pataletas no le hice al Señor? ¿Cuántos procesos no pasé? ¿Cuánto llanto no tuve? Esto no se aprende de la noche a la mañana, pero a la medida que estemos dispuestos y entendamos que el Señor siempre nos quiere hacer bien y que vamos a entender lo que no entendemos hoy en el camino, en la obediencia, mientras usted está entregando, mientras usted está desprendiéndose, despojándose en el camino, el Señor le va a hacer mayor beneficio. El Señor va a hacerle bien. Y en cuanto a las situaciones personales, esas áreas que son tan difíciles, claro que es bien difícil, no es fácil. Y cuando nos han herido sin tener culpa, cuando nos han señalado, cuando nos han humillado, cuando aprendemos a despojarnos, el Señor manifiesta su gloria. Cuando usted mantiene la cabeza en alto delante del Señor, no de los hombres, y aprende a perdonar, a sanar, el Señor le honra y sabe. La palabra dice que ascuas de fuego acumulamos sobre la cabeza de aquellos que se levantan en contra. Y no podemos pensar solamente en las ascuas de fuego, ¿verdad? Tenemos que pensar en el proceso que el Señor está permitiendo. Hay veces que hay momentos en que hay gente que se levanta en contra de uno y esas experiencias tan dolorosas nos van a moldear en otras áreas de nuestro carácter. Yo te recomiendo que busques el otro video que compartimos, que el Señor me estaba dando una palabra y la publicamos hace unos días, ¿verdad? El tema era todo me culpaba, pero era inocente. También yo lo vivió José, lo vivió Cristo. Busca ese tema. Ese tema está bien interesante, fue una palabra que el Señor me dio y es un testimonio de un proceso que yo viví y que hoy yo puedo dar gloria al Señor en ese proceso. Y eso es también parte de despojarse, eso es parte de entregar, eso es parte de permitir que el Señor sea quitando, sea arrancando. Quita de nosotros lo que no le agrada y va formando, quizás en algunas ocasiones pueden parecer injusticia, a veces pueden ser opresiones, pero sabe, todo obra para bien. Palabra del Señor dice en Romanos 8:32 que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y ustedes y yo somos llamados conforme a su propósito. Todo va a obrar para bien, aunque no lo entendamos. Tenemos que aprender
tenemos que aceptar y tenemos que permitirle al Señor que vaya sacando esas hojitas que están marchitas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si te ocupas del Espíritu que te trae perdón, que te trae reconciliación, que es mansedumbre, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es templanza, y empiezas a trabajar los frutos del Espíritu en tu vida, menguando en la carne, vas a ver la gloria del Señor, yo te lo aseguro. Y Cristo se va a reflejar en tu vida. No importa quién tuvo culpa, no importa quién te hizo y qué te hizo. Renunciemos a nuestra propia opinión, nuestro razonamiento. Renunciemos a nuestras razones válidas, ¿verdad? Porque el Señor solo quiere hacerte bien. Que duele, duele. Que es difícil, es muy difícil muchas veces. Despojarse no es algo fácil, es renuncia. Es renuncia a tu derecho de defenderte, a tu derecho de justificarte, a tu derecho de sentirte, de airarte, de herirte. Pero todas estas cosas, al único y a la única que le hacen mal es a ti. Por eso el Señor te está diciendo, despójate, renuncia, permite que arranque esas hojas que están marchitas. Porque esas hojas marchitas van a ahogar lo que yo estoy haciendo en tu vida. Van a ahogar y al final aún aquello que yo estoy sembrando nuevo en tu corazón se puede morir. Y el Señor lo que quiere es que usted dé fruto al 100%. Dice la palabra que unos dan al 60, unos al 90 y otros al 100. 30, 60, 90 y 100. O 30, 60 y 100. Algo así. La cuestión es que hay personas que dan una forma, otros dan más. ¿De quién vas a ser tú? ¿Tú vas a ser de los que den el 30, el 60, el 90 o el 100? ¿Sabes qué? Él no te va a obligar. Pero si das el 30, recibirás conforme estás dando. Si entregas todo, si permites la obra del Espíritu Santo en tu vida, llegarás a la estatura del varón perfecto y vivirás de gloria en gloria. Y al final, y en el proceso, yo te puedo asegurar que cuando tú logras, sin poner atención en tus razonamientos, en las razones que tienes para resentirte, para no perdonar, sean válidas o no, cuando tú traspasas eso, lo sobrepasas y no te centras en eso, yo te puedo asegurar que en el camino, cuando venga otro dardo del enemigo, porque no son ellos, no son los que te hirieron, no son los que te ofendieron, no son los que te lastimaron, es el enemigo a través de ellos. Porque dice Efesios 6, 10 al 18 que esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires. Y yo te aseguro que a medida que tú aprendes a soltar, cada vez se te va a hacer más fácil, cada vez lo vas a hacer más rápido y no le vas a dar entrada, no vas a permitir que se siembre, no vas a permitir que esa raíz eche raíces, la vas a arrancar de inmediato y no va a permitir que esas raíces de amargura ahoguen lo que el Señor está haciendo y el Señor no va a permitir que eso que se siembre
quede en tu corazón. A la medida que tú aprendes a perdonar, a la medida que tú aprendes a soltar, a la medida que tú estás dispuesta a renunciar, a despojarte, a permitir que el Señor arranque, yo te aseguro a ti que aunque hoy sea difícil y te cueste, en el próximo dardo que el enemigo lance, será más rápido. Y mientras más rápido, será más fácil. Y mientras más rápido y más fácil, será menos doloroso. Va a llegar el momento que ya el Espíritu está tan impregnado en ti, que estás dando fruto tanto. Estás tan sana, tan sano, que ya no le permites al enemigo obrar en tu vida para aplastarte con sentimientos que te destruyen. Que inmediatamente que llegue el dardo, tú lo vas a pagar y no le vas a permitir que haga el efecto que quiere hacer. Con el escudo de la fe tenemos que apagar esos dardos, y en fe tenemos que soltar, tenemos que renunciar y tenemos que permitir que el Señor arranque. Esto es hasta ganar la estatura del varón perfecto. Hasta ganar la estatura del varón perfecto. Hasta que Cristo venga. Porque esta lucha no termina. Nos van a seguir haciendo lucha hasta el fin. Y cuando tú comprendes que no son ellos y es lo que opera en ellos, puedes caminar en victoria porque no le das espacio. Le resistes y él tiene que huir. No importa el arma que utilice. Si tú le resistes al enemigo, hay una promesa: resiste y huirá. Y entonces, cuando nosotros le permitimos al Señor trabajar en nuestra vida, como en la plantita, que yo iba sacando las hojitas, y cada vez que sacaba las hojitas, que fueron bastante, encontraba unas que estaban a mitad, otras que eran chiquititas, acabadas de nacer y se empezaron a marchitar, y que quedaba, cuando terminé, la planta quedó casi vacía. Y entonces ahora, luego de que el Señor saca, luego de que el Señor arranca, el Señor comienza a regar. El Señor comienza a acariciarte. El Señor comienza a tratarte como su niña, la niña de sus ojos. Luego de que te hizo la herida, Él la está vendando, porque Él lo que quiere es que tú te fortalezcas en Él, en el poder de su fuerza, para que puedas resistir, para que puedas caminar, para que los dardos no te hagan efecto. Entonces, en ese proceso, Él te está moldeando. Y entonces, cuando te sentiste que quedaste sin nada porque te arrancaron todo, eso que quedó, que es tu esencia, quien realmente tú eres, sin ser afectado por las raíces de amarguras, por el peso de la carne ni por el peso del pecado, cuando quedas tú, quien tú eres, aquella persona que el Señor mismo formó, que tu embrión vieron sus ojos, en ese momento, que según lo que tú percibes te sientes vacío, pero la realidad es que quedaste en la pura esencia de lo que tú eres. En ese momento, el Señor empieza a mimarte, empieza a poner en ti su fruto, empieza a ayudarte a desarrollar ese fruto, empieza a poner en ti dones, empieza a poner en ti llamado, empieza a poner en ti su unción, empieza a poner en ti su presencia, empieza a poner en ti su paz, empieza a poner en ti su plenitud. Y vemos la gloria del Señor, y luego de ser cuidados, reverdecemos y estaremos más frondosos de lo que llegamos, con mejores frutos, con nuestras raíces más fuertes, donde la tiniebla no va a llegar, donde nuestras raíces van a soportar el viento tempestuoso y las estaciones del año, las estaciones de la vida. Y cuando la próxima vez veamos
que viene un proceso donde va el Señor a arrancar porque se coló alguna cosita, no vamos a esperar que toda la planta esté marchita. No vamos a esperar que nuestra vida esté casi aislada o apartada. No vamos a esperar a que estemos enfriados. Vamos a esperar que nos hayamos apartado para reconocer que necesitamos al Señor. Sino que tan pronto veamos comenzar a marchitarse una de nuestras hojas, la vamos a arrancar voluntariamente. Ese es el proceso de maduración. Cuando usted se fortalece en el Señor y es menos de usted y más del Señor. Cuando usted mengua y Él crece en su vida, se refleja su rostro. Y a la vez que llega a empezarse a marchitar una hoja, usted mismo la arranca. Con cualquier raíz de amargura que llegue, cualquier dardo usted lo apaga, cualquier situación usted la presenta delante del Señor, usted la rinde, usted renuncia. No espera a que se marchite toda la planta y quede vacío. Y aún así, cuando el Señor en el camino permita que llegue un momento donde te despoje nuevamente y te quite, vas a entender: ok, voy a renunciar rápido, voy a pasar esto rápido, voy a renunciar, voy a entregar. Tómalo todo, Señor. Y entonces el proceso de restauración donde el Señor nos renueva como las águilas para que levantemos vuelo se dará mucho más pronto y más fácil. Atrévete a renunciar. Atrévete a despojarte. Atrévete a entregar. Pero al Señor, a nadie más. No renuncies a lo que el Señor te da. Renuncia a lo que Él te está pidiendo que entregues. Hay una diferencia grande. Lo que el Señor te da y te ordena, persiste y no te rindas. Pero si hay áreas y hay momentos y hay procesos que Él te está pidiendo que entregues, entrégalo. Porque el Señor solo te quiere hacer bien. Que tengas un excelente día, un excelente fin de semana, una excelente semana. Shabbat Shalom a los que lo celebran. El Señor les bendiga, les guarde. La paz del Señor esté sobre su vida, sobre su casa. Y tengan un hermoso fin de semana. El Shalom del Señor.